La verdad que no, yo creo que fue una sorpresa que tanta gente se entusiasmara por el libro en particular, porque, a ver, mucha de la gente que se entusiasmó es gente que no conocemos, gente que trabaja en otras universidades, en otros países, pero me parece que el hecho de que el libro sea abierto, sea gratis, hizo con que mucha gente lo vea como un recurso que se puede utilizar inmediatamente. De hecho, el libro, la versión en español, es un link que uno abre y inmediatamente se puede poner a trabajar con él. Y eso creo que fue lo que más interés despertó y lo que a la gente más le gustó. Luego la versión en inglés del libro es una versión mucho más estándar, es una versión en papel o en PDF que uno compra y bueno, está en inglés por empezar, hay que pagarla, entonces yo creo que si hubiésemos hecho únicamente la versión tradicional del libro en inglés, seguramente no hubiese habido tanta divulgación. Todo el espíritu de trabajo en este software que se llama R tiene mucho, está muy relacionado en su espíritu con el acceso abierto a los datos, el libre uso de las herramientas que uno crea sin propiedad intelectual. O sea, las obras tienen propiedad intelectual, pero no tienen un cargo o un fee asociado a ello. Son de usufructo gratuito. Y esa novedad no es menor en América Latina, donde las universidades suelen tener pocos recursos y los alumnos también suelen tener pocos recursos. Yo creo que la buena recepción del libro viene un poco por ese lado, pero igual yo creo que nos sorprendió. O sea, en verdad todo esto fue un gran experimento para nosotros. No es que teníamos una expectativa muy concreta. No esperábamos ni que fuese un éxito, ni que tampoco no lo fuese. Yo creo que en realidad, me parece, no esperábamos mucho. Era todo un ver qué pasaba, ¿no? Además, esto lo habíamos hablado en la entrevista en la que compartimos el primer borrador del libro. Es un experimento en tanto y que no hay nada similar en el mercado. Entonces también era difícil saber qué esperar porque no teníamos ningún parámetro de libros similares. Así que, por mi parte, todo hermoso. Es decir, fue toda una grata sorpresa y estoy feliz también de haber terminado, porque fueron muchos años, muchos meses de trabajo. Sí, lo que a mí siempre me sorprende es lo, como la extensión que ha tenido de, como dice Francisco, de gente que uno no conoce, o sea, gente que escribe en Twitter, por ejemplo, desde, qué sé yo, República Dominicana, y tal vez hace sociología o hace administración pública o hace disciplinas afines a la nuestra, y siempre es interesante pensar en qué están aplicando los mismos contenidos. Eso creo que es lo bonito de las herramientas metodológicas que se pueden ocupar para como distintas cosas. Así que en ese sentido, sí, sin duda para mí fue una gran sorpresa. Creo que la clave de la difusión fue Twitter. Cada vez que posteamos alguna actualización del libro, que fue como un proceso de trabajo en el que fuimos sacando versiones y más, eh, cada vez que lo hicimos tuvo una buena recepción y tuvo recepción como de gente que uno no se esperaría o que no conocíamos desde antes. Es un lenguaje que ha ganado fuerza en los últimos años en ciencia política y en disciplinas como cercanas, digamos, como la sociología o la economía. Eh, creo que lo interesante es que la comunidad en los últimos 5 años se ha expandido un montón y ha llegado a prácticamente cualquier disciplina que uno se imagine. Eh, como tiene que ver con la trayectoria que han tenido las ciencias en general, tal vez como de incorporar más métodos computacionales, pero uno puede encontrar de todo, absolutamente de todo. Es interesante porque a menudo uno ocupa paquetes que sirven para hacer algo específico en el software, para, no sé, manejar una base de datos de alguna forma crucial, cambiar algún tipo de nombre de variable, qué sé yo, y después uno va a ver el autor o la autora del paquete y alguien de bioestadística o de, no sé, química, bioquímica, y que están trabajando con datos que no se parecen demasiado a los nuestros, pero que ocupan las mismas herramientas de procesamiento al final, de modelamiento, de visualización, etc. Existe una conferencia que se llama Latin R, Latin Mm. R, que se hace todos los años. El año pasado fue en Santiago, en la universidad nuestra,
ahora en 2020 la van a hacer seguramente virtual, y ahí uno ve muy en primera persona esto que comenta Andrés. Hay gente de física, bioestadística, medicina, ingeniería, ciencias sociales de todas, que se encuentran a compartir lo que han investigado y lo que han desarrollado. Y la gracia de esta conferencia es que uno descubre que a veces pensó herramientas para sus problemas en su disciplina, pero que son muy útiles para gente que hace otras disciplinas, y que puede muy fácilmente adaptar lo que uno desarrolló en otros temas en los que uno jamás lo pensó. Y eso es lo maravilloso. Al ser un lenguaje muy versátil, lo que permite es entonces que uno vaya construyendo en función de lo que hizo el otro. Es un trabajo colectivo donde uno casi siempre retoma lo que los otros hicieron antes que uno. El libro nuestro, por ejemplo, está escrito pudo ser escrito gracias a que un montón de gente antes permitió con código que hubiese paquetes para escribir libros en R, para compilarlos en PDF, para cargarlos a una página web. La verdad es que es todo un proceso colaborativo. De hecho, nuestro trabajo ahora tiene una opción para los usuarios más avanzados que funciona como un wiki. La gente puede entrar y solicitar cambios o hacer cambios, correcciones, o incluso quizá tomar el día de mañana algo de lo que nosotros hicimos para mejorar su trabajo o hacer algo que a nosotros nunca se nos hubiese ocurrido. Es un poco ese el espíritu, el de trabajo colaborativo y el de trabajo que está permanentemente haciéndose. Por eso a nosotros nos daba risa un poco la primera versión que publicamos del libro, que estaba tan incompleta aún y que sin embargo tuvo tanto éxito. Y ahora el libro está completo, y después de muchos meses, casi 2 años de trabajo, lo podemos dar por terminado, pero podría continuarse trabajando sobre esto. Es una historia que no termina nunca. Lo que pasa es que, bueno, en algún momento hay que parar porque cada uno tiene sus proyectos, consume mucho tiempo, mucho tiempo de nosotros dos, muchas horas de trabajo, de lectura, así que es como que decidimos dejar al libro ser, y que la gente lo utilice para su trabajo, y ver cómo reacciona el usuario, qué sucede, qué aparece de nuevo en los próximos 2 años, pero para nosotros es como un proyecto cerrado. Bueno, el libro trata de tomar un enfoque muy aplicado. Eso fue siempre uno de nuestros objetivos desde el comienzo. Y eso se puede ver en cada capítulo en ejemplos que uno podría llamar son más o menos tradicionales de la ciencia social cuantitativa. Eh, hay papers o las bases de datos que se ocupan para ejemplificar los distintos comandos y demás. Son de papers que estudian Latinoamérica. De hecho, algunos profesores del instituto nos facilitaron sus bases y está como ejemplo su investigación. Por ejemplo, en el capítulo de manejo de datos usamos una base de datos de la profesora Reyes Householder, que trata sobre género y corrupción, y la relación entre género y corrupción para la aprobación presidencial. Entonces hay algo de eso como de aplicaciones relativamente tradicionales de ciencia social cuantitativa, en la que hay una base de datos que tiene cierta fuente y que tú procesas. Y lo interesante, creo, de los últimos años y de como los lenguajes de programación que han entrado al juego últimamente, como R o Python, es que se suman nuevas cosas como el cinturón de herramientas de la ciencia social. Entonces ahí se me ocurre, por ejemplo, el capítulo que analiza Twitter, datos de Twitter, que enseña cómo descargar los datos en algún momento y después cómo analizarlos. Eso es un dato que está como, no es un dato estructurado que alguien creó en el sentido tradicional de ir viendo cada observación una a una y codificando, digamos. Es un dato que existe en Internet y uno puede acceder a él.
Esas son como las, me parece como uno puede separar esas dos aplicaciones y, y como aprender de las dos. A mí una herramienta que me encanta del libro, muy aplicada y que es original, de las pocas, porque en verdad el libro lo que hace es juntar, aglutinar un montón de herramientas y paquetes desarrollados por un montón de gente que no es parte del libro. Pero sí hay algunas cosas originales, es decir, algunas cosas desarrolladas por nosotros, y a mí me gusta mucho una que hizo Andrés, que se llama Fuzzy Join. Mejor dicho, es una herramienta para hacer Fuzzy Join, que es Ujú. unión de bases que no son perfectas, que él le llamó inexacto, que es muy útil para la gente que trabaja en ciencias sociales en general con nombres largos. No sé, comunas cuyos nombres son largos o candidatos políticos que tienen nombres difíciles. Esos nombres siempre en las bases de datos públicas suelen venir mal escritos o escritos de distintas formas. Y suele ser un problema grande cuando uno combina estas bases, pierde tiempo uniéndolas, viendo qué es qué. Y el trabajo del paquete que desarrolla Andrés es para, con un par de líneas de código, esto automatizarse. Entonces, de vuelta, lo que dice Andrés es muy cierto. Yo creo que la gran utilidad del libro es que te da una caja de herramientas para facilitar el trabajo de cualquier cientista social. Eh, lo que antes podía demorarse horas, esperamos que ahora se demore minutos. Y en ese sentido, no deja de ser útil. Es decir, no hay que ser un experto, al contrario. De hecho, está hecho para gente que está recién arrancando, para echarse a animarse a trabajar con el libro. Está pensado para que sea una especie de manual de apoyo, para que sea divertido trabajar con R, que no intimide, que no genere esta sensación de que solo hay que ser un genio de la computación para meterse en un programa así, para nada, tiene que ser una experiencia lúdica prácticamente. En principio, las versiones son muy parecidas. Como decía Francisco al comienzo, el formato es el que cambia y el formato igual es bien importante para distintas cosas, para la difusión y como para qué lo va a usar el usuario, ¿cierto? Eh, una de las versiones que está en español es una página web que uno accede y básicamente tiene acceso a todo de una forma eh, como mucho más sencilla tal vez y todo está linkeado. Es básicamente como funcionaría un sitio web, ¿cierto? Y la idea es que tú lo vayas viendo al mismo tiempo que el programa, al mismo tiempo que vas ejecutando los códigos en tu computador. Con la versión en inglés también puedes hacer eso sin duda y tiene la ventaja de que es un libro físico o va a ser un libro físico, ¿cierto? Entonces me parece que aparte del idioma, la diferencia tiene que ver con el formato, pero en términos de contenido tratamos de cubrir todo en ambas versiones. No me parece que haya alguna diferencia, o capaz se me está escapando algo, Francisco. No hay. De hecho, una parte grande del trabajo que nos demoró meses fue el paquete del libro en español. Mm. O sea, el libro, además de ser un libro normal, donde uno lo lee en una página web, va acompañado de un paquete que uno instala en R y eso le facilita trabajar con el libro. Tiene bases de datos, tiene funciones. Ese paquete fue traducido y adaptado a la versión en inglés. Por lo tanto, hay un equivalente para las dos versiones. Eh, y eso nos dio mucho trabajo, pero lo que hace es que el libro sea prácticamente el mismo. Tiene la misma cantidad de capítulos, los capítulos están en el mismo orden, los ejercicios son prácticamente los mismos. Por lo tanto, el producto es muy similar. Hay diferencias mínimas que tienen que ver con adaptaciones lingüísticas, algunos detalles que tienen, que es lo que comentaba Andrés, que el hecho de que el libro se escriba en papel obligó a que las figuras se adaptaran a cierto formato y que fuesen en blanco y negro, etcétera, etcétera. Pero el contenido per se es el mismo.
Yo no, sí estoy trabajando en un artículo de los tantos que estoy escribiendo donde uso R en particular, cosas que aprendí de mis colegas del libro del capítulo 16, del capítulo 15. Estoy trabajando mucho en R en lo que hace a creación de mapas e identificación de patrones geográficos, cosas que también hacen los geógrafos mucho. Me parece que R para eso es muy buena herramienta, pero no estoy desarrollando nada. Me parece que Andrés es mucho más, tiene un dominio mucho más avanzado de R que yo en eso. La otra cosa que estamos haciendo, que está buena en R, en la que también tengo gente que me está colaborando, es una base de datos sobre las donaciones chinas durante la pandemia de coronavirus. Esas donaciones las transformamos en un mapa interactivo en el cual el usuario puede saber a qué ciudad llegó la donación, qué fue lo que se donó, quién fue el que donó. Todo eso se puede hacer perfectamente en R y en otros software no. Ese es mi trabajo hoy. Pero la verdad, también estoy muy feliz de que esto haya terminado. Es decir, para mí era importante darle un cierre al libro y tomarme una semana de descanso porque el último mes fue bastante intenso. Quería hablar del rol de la docencia en toda esta historia. En parte, el libro surgió de eso, surgió de una cátedra que Francisco estaba dando en el doctorado del instituto y de que yo era el ayudante. Y entre todo el material que hicimos ese semestre, que también trabajamos un montón, quedó la idea como de que, bueno, ¿qué hacemos con este material? Y eventualmente eso evolucionó a la idea del libro. Y creo que ahora, cerrando el círculo, estamos ocupando el libro en la docencia. Entonces, eso ha sido muy satisfactorio, tener un material de apoyo que está en español primero, y segundo que como se ocupa de problemas que nos interesan a nosotros desde las ciencias sociales, creo que es valioso. Yo lo enseño en un ramo en el pregrado que se llama Programación para las Ciencias Sociales, y el ramo sigue un poco la estructura del libro, no lo ve completo, pero tiene el libro como una lectura de referencia y lo sigue en general en términos de los temas. Así que en ese sentido, el libro tiene esa utilidad práctica y como... Yo creo que sí, yo creo que hay mucho lugar para hacer un muy buen curso virtual que genere interés no solo de alumnos de la UC, sino gente de fuera, para aprender la herramienta, para tener en la pantalla un profe que le explica cómo hacer las cosas. Incluso R hoy se puede usar en la nube, están desarrollando la versión en la nube del software, así que eso se podría hacer tranquilamente. Andrés ahora en el pregrado está dando un taller sobre R, que por la pandemia lo está haciendo de esta manera. Creo que es un poco el piloto para ver si esto se podría expandir. La verdad es que yo creo que hay mucho mercado, hay mucho interés en esto. Lo que sucede es que, bueno, hace falta planificarlo, organizarlo. Da trabajo porque las clases tienen que estar muy bien pensadas, muy bien diagramadas. Uno como profe llega con todo construido, y le invita al alumno o a la alumna a construirlo por sí mismo, y uno observa cómo ese alumno trabaja, pero tiene que tener la maqueta final, porque si uno se pone a improvisar, esas clases se vuelven un poco difíciles, sobre todo en la virtualidad. Entonces, si uno tiene todo planificado, son clases fantásticas, son divertidas, y creo que los alumnos salen motivados porque sienten que no solo aprenden del uso de R, sino que también aprenden de los datos que están analizando. De repente ven cosas que antes no habían visto. Y eso es espectacular, es algo hermoso de ver en los alumnos, en las alumnas. Yo creo, siempre lo digo, que además es una herramienta que abre puertas en el mercado de trabajo, que nuestros alumnos en el ICP deben aprender a usar estas herramientas, porque son muy valiosas para el día en que trabajen en el gobierno, o en empresas, o en ONGs. Es un recurso fantástico.
básicamente nuestro confinamiento durante estos meses ha obligado a llevar los cursos de forma online, pero seguramente vamos a aprender mucho de esto. Ahora mismo estamos teniendo que hacer los cursos de forma online y eso nos va a dar estructuras, nos va a dar materiales que seguramente vamos a seguir ocupando en los próximos años, yo creo. Y, y a propósito de R y la docencia, quería decir algo breve a propósito de que mi parte favorita siempre de ese tipo de cursos y de talleres es cuando los y las estudiantes hacen sus proyectos finales y ocupan las herramientas en algo que les interesa. Creo que ahí termina como de hacerles clic, eh, porque uno puede llevar bases que sean interesantes y entretenidas y que sean de disciplinas afines y demás, pero cuando tienen que enfrentarse a lo práctico, al hecho de tener una base de datos y querer aprender de ella, es cuando realmente creo que aprenden las herramientas. Hay una distinción ahí entre como el mundo de la teoría y como los ejemplos estilizados que a veces traen los libros, que a veces traen las clases, y la vida real y cómo vienen los datos en el mundo real y el tipo de preguntas que uno tiene.